¿Cuántos tienen gozo en esta noche? No, otra vez. ¿Cuántos tienen gozo en esta noche? Muy bien, tome su lugar, por favor. Bienvenido. Es un gozo estar aquí. Él y para siempre es su misericordia. Así que salude a la persona que esté ahí cerca de usted, dígale bienvenido, qué bueno que estás aquí. Vamos con alegría, con gozo. Siempre después de un tiempo de adoración, de alabanza, hay gozo. ¿Cuántos dicen amén? Hay celebración, hay alegría, porque su presencia restaura, transforma. Su presencia hace cosas en nuestras vidas, hace cosas que nadie más podía hacer, solamente la presencia de Dios. Amén. Así que, ¿cuántos tienen gozo en esta noche? Muy bien. Quiero presentar a un pastor que hoy está con nosotros, que nos va a compartir la palabra. Es un amigo, pero también es uno de los pastores de Ministerios Fuentes. Él está junto con su esposa trabajando allá en la zona de la presa, donde están las antenas. ¿Sí ha visto las antenas que están allá? Bueno, en ese cerro él está. No está en la antena, para que no lo vayan a buscar ahí, ¿verdad? Pero ahí cerquita de esas antenas, ahí está el pastor Oscar, y es un gusto para nosotros que estés con nosotros. Así que, pastor Oscar, adelante. Él nos va a compartir ahí la palabra. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor fuerte, ¿verdad? Por la vida del pastor Oscar. Gracias, Fer. Muy buenas noches. Para mí es un honor, un privilegio que el pastor Fernando y la iglesia de este lugar nos permitan compartir la palabra de Dios. Amén. Gracias, gracias, pastor. Me acompaña mi esposa, como dijo el pastor Fernando. Esta ocasión tuvo oportunidad de estar aquí conmigo y aquí estamos juntos para poder ministrar la vida de Cristo en su vida. Quiero invitarlo a que usted tenga su corazón abierto, dispuesto, una voluntad rendida a escuchar la palabra de Dios. Quiero invitarlo a que usted pueda creer que si escuchamos y hablamos la palabra de Dios, es Dios mismo hablando a nosotros. Pablo escribió esto: toda escritura es inspirada por Dios. Eso significa que lo que vamos a leer, lo que vamos a estudiar, lo que vamos a predicar, es Dios mismo hablando por su palabra, y eso es digno de ser recibido. ¿Está bien? Vamos a orar juntos y vamos a pedirle a Dios que nos permita retener la palabra en nuestros corazones, que no haya nada que nos distraiga de lo que Jesús quiere hacer en nosotros. Cierre sus ojos conmigo. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque hoy tenemos un tiempo especial, un tiempo dedicado para oír, estudiar, escudriñar y atesorar tu palabra. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que hoy se encuentra en este lugar, Señor. Háblanos, habla al corazón de cada uno de nosotros. Queremos alinear nuestra fe para agradarte. Antes de comenzar este mensaje, Señor, queremos decirte que si hay algo importante para nosotros es agradarte. Allí en su corazón dígale a Dios en esta oración. Allí en lo profundo de su corazón dígale a Dios: Señor, quiero que lo más importante para mí sea agradarte. Antes era otra cosa, pero hoy lo más importante para mí es que yo te agrade en todo. Padre, pongo este tiempo en tus manos y mi vida también, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñeme al capítulo 11 de Hebreos. Voy a tratar de abarcar lo más que pueda de todas las notas que traigo para compartirlas con usted. Y aquí está el título, por aquí lo vi: alineo mi fe para agradar a Dios. Todos sabemos esta palabra alinear. Eso significa hay un estándar, hay un punto de referencia. No puedo creer a mi persona en el sentido de no puedo tener fe solo desde el concepto de mí mismo. La fe es un estándar. A Dios
tenemos que agradarlo porque para eso Él nos salvó y nos dio vida. La palabra dice que para la gloria de su nombre fuimos creados y existimos. Eso significa que lo más directo para poder agradar a Dios es nuestra fe. Pero hoy usted va a descubrir conmigo en la Biblia algunas cosas importantes, demasiado importantes, que están escritas en el capítulo 11 de Hebreos, que están relacionadas directamente con la fe. Muchos podemos decir, es que yo tengo fe, o algunos podemos decir, ya perdí mi fe. Pero en realidad la expresión que está en el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios, la verdad es que es como un océano en donde nos perdemos sin saber con certeza qué es lo que realmente a Dios le agrada. Lo expresa la Biblia como nuestra fe. Pero hoy, a través de la historia de varias personas en la generación humana que están registradas aquí en el capítulo 11 de Hebreos, usted y yo vamos a descubrir lo que Dios nos está pidiendo: alineamiento hacia la fe para agradar a Dios. ¿Por qué? Hoy, después de muchos siglos, miles de años, existen miles de religiones en las que una persona puede poner su fe y alinear su fe. Practicar una religión tiene que ver con alinear mi fe a esos conceptos, a esas ideas, a esa filosofía. Cuando se habla de una religión es personas alineando su pensamiento, su actuar y su futuro, su eternidad en base a ello. Y hoy hay una gran variedad. Por eso es que es importante hablar acerca de alinear mi fe, para saber que estoy en la línea correcta, para saber que estoy creyendo de la forma correcta, para saber que estoy manifestando mi vida diaria en la línea correcta. Muchos pensamos que decir en nuestras oraciones, Señor, creo en ti, en nuestras canciones, Señor, creo en ti, no está mal, pero no significa que estamos alineados en la fe. Si hay algo importante en este momento en la historia de la vida humana en relación a la fe y en relación a la eternidad, es que necesitamos saber qué tan desalineados estamos. Pongo un ejemplo: cuando usted lleva un coche a alinear las llantas, hay unas máquinas que tienen una función de hacerle saber si su llanta está girando de manera correcta o de manera incorrecta. Y eso se llama así cuando usted escucha al marido o al novio o a un hombre: voy a llevar a alineación mi coche. ¿Ha escuchado esa frase? Todos estamos más o menos ubicados con ello. ¿Qué hacen? Someten a una prueba rigurosa física. La llanta la ponen en una máquina y la hacen girar para poder saber si está o no alineada ¿a qué? A todo el funcionamiento de un automóvil. Porque ¿qué pasa cuando una llanta no está alineada? El coche se descompone. Usted quiere llegar con un coche a Tijuana, que son más o menos 1200 kilómetros, y lleva sus llantas desalineadas, puede que se quede a la mitad. ¿Será importante alinear las llantas para poder circular un coche? Por supuesto. Le pregunto, ¿será importante ver en la Biblia cómo alinear nuestra fe? Por supuesto, depende mi eternidad y depende el que yo le agrade o no a Dios. Y el escritor de Hebreos, que es anónimo hasta el día de hoy, toca fibras muy importantes en relación a cómo demostrar que estoy alineado. Qué bueno por esas máquinas que dan una muestra en la computadora y dicen, esto está desalineado, y le ponen unos plomos ahí a las llantas para que se alineen, ¿vale? Y hoy Dios nos va a hablar de cosas importantes que vamos a tener que hacer uso de estos principios para alinear nuestra fe. Yo quiero preguntarle, ¿a usted le interesaría saber cómo está de alineado con su fe para agradar a Dios? Porque si no estamos alineados, sencillamente a Dios no lo agradamos. ¿A usted le gustaría estar agradándole en todo a su Señor? Acompáñeme al capítulo 11 de Hebreos. El primer versículo la mayoría lo sabemos, pero quiero leer, es todo el capítulo, pero me voy deteniendo en algunos puntos importantes
sobre este capítulo, no tan solo, no porque sean importantes más que lo otro, sino porque son el énfasis del mensaje que quiero compartir con usted. A donde me voy a detener están marcados los elementos, los principios que yo debo poner atención para alinearme en mi fe. Son como esos plomos que le comentaba acerca de las llantas, que se le tienen que poner en determinada círculo, en la circunferencia, se le ponen en un determinado lugar, porque ahí es donde se detectó la falla. Así igual, ahorita que usted vea esto, la vida de hombres que agradaron a Dios y que quedó registrada su vida y que Dios les puso el título de que esta gente me agradó con su fe mientras vivió en la tierra. Esa va a ser la referencia. Dice el versículo 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Primer punto de alineamiento. ¿Soy esta clase de persona? ¿Soy una persona que tiene certeza al estar esperando que Jesús haga algo? ¿O soy una persona que de repente pierdo la certeza? Algunos comenzamos orando con certeza, pero se pierde cuando pasa el tiempo y no encontramos el resultado. El primer punto de alineamiento a mi fe es que yo sea una persona con certeza al estar esperando a Jesucristo. Hubo un hombre en la Biblia llamado Saúl, que tenía la certeza de que Dios lo había escogido para ser un rey y que le había puesto a un hombre llamado Samuel para que lo guiara y lo ayudara a agradarle a Dios y hacer lo que Dios quería. Y él estaba seguro que lo que Dios le había dicho a Samuel, él tenía la certeza que era Dios mismo el que le estaba hablando. Pero resulta que con los días este hombre se encontró en guerra y usted sabe la historia. Se tardó el profeta en venir y entonces la certeza que tenía el ungido de Dios, porque hasta había profetizado después de que lo ungieron con aceite, se le fue. Se desalineó de la fe. A Dios le había agradado porque tenía la certeza, pero algo pasó en su vida, algo pasó en sus circunstancias que desalinearon la fe de Saúl. Y entonces Saúl se desespera y entonces Saúl comete un error por no alinearse que le costó su reino, que le costó que ninguno de su descendencia pudiera continuar el reinado. Y Dios le permitió vivir hasta el final de sus días, pero le quitó el reino y se lo dio ¿a quién? A David. ¿Alcanzamos a ver la importancia de alinearnos? Primer punto de alineamiento: soy una persona certera, como dice aquí, tengo certeza de lo que se espera, o soy como lo que declara el apóstol Santiago, soy como la ola del mar, que de repente tengo mucha certeza y creo y estoy firme y nada me mueve, pero de repente algo pasa y pierdo la certeza y me convierto en un Saúl. Tengo que alinearme. Si usted ha perdido la certeza, necesita volver a tener certeza, porque Dios no es hombre para que mienta. Amén. Si Dios dice algo en la Biblia, Dios lo cumple. ¿Cuántos pueden alinearse a eso? Diga conmigo: yo creo lo que Jesús dice, porque eso es verdad. La Biblia dice en Juan 14:6, Él es la verdad, Él es el camino y Él es ¿qué? La vida. Él nunca te va a mentir, iglesia. Si Él dice que va a suceder, va a suceder. Tarde o temprano, pero va a pasar. Si usted se siente desalineado y siente que ya no tiene certeza, o que de repente pierde la certeza de esperar que Dios intervenga en su circunstancia, alíñese. Debemos ser gente con certeza. No tenía esto en mis notas, pero se lo voy a compartir. Hubo 3 jóvenes que nos dejan un ejemplo de vida en Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Y les dijeron que tenían que doblar su rodilla ante una estatua, porque si no lo hacían, iban a ser enviados a un horno de fuego
y no lo hicieron, se negaron. El rey escuchó su negativa y les dijo: vuélvanos a traer. Y les dijo: quiero que me digan ahorita sí o no van a doblar la rodilla delante de la estatua, porque si no lo hacen, voy a subirle 7 veces el calentamiento al horno y los voy a arrojar. Y ellos dijeron: no es necesario que te respondamos ante esta situación, porque estamos certeros. Oiga las palabras de estos 3 jóvenes, usted lo puede leer ahí en el libro de Daniel. No hay necesidad de que te respondamos, le dijeron estos 3 jóvenes al rey, porque el Dios a quien nosotros servimos puede, oiga las palabras tan ecuánimes, tan certeras de la vida, de la realidad, aún siendo muy jóvenes. No estaban emocionados, sabían que Dios era poderoso y no estaban dudando en su declaración del poder de Dios. Se estaban alineando a la fe con Dios. Le dijeron: no es necesario que te responda, porque quiero que sepas que el Dios a quien servimos puede librarnos de tu mano, puede. Pero después terminan diciendo: pero si no lo hace, de todas maneras no vamos a doblar nuestra rodilla delante de la estatua. Alineamiento, certeza de lo que Dios iba a hacer. ¿Sabe cuál era la certeza de estos hombres? ¿Cuál era la fe de estos jóvenes? No es que Dios los librara del horno. Eso lo tenían bien claro, que en lo natural se podía perder esa batalla. Lo que tenían claro es que al pasar esa prueba iban a morir. Pero al morir, ¿dónde cree que estaban seguros ellos que iban a ir? Claro, la certeza. Y así pasó. Estos 3 hombres, esos 3 jóvenes fueron lanzados al horno de fuego, y el rey volteó a ver a la ventana que tenía ahí el horno que había mandado hacer, y de repente vio a 4 personas en lugar de 3 y mandó sacarlos. ¿Y qué sucedió cuando hubo certeza en lo que esperaban estos jóvenes? Ellos lo hablaron, ellos lo declararon. La fe se habla, la certeza se vive y se habla, se expresa y se mantiene uno firme. Y ellos ahí salieron ilesos. Dice la historia que ni siquiera sus ropas olían a humo, ni siquiera uno de sus cabellos se había quemado. Por la certeza, se alinearon a la fe en Dios. ¿Y qué hizo Dios? No los libró en el momento antes de ser arrojados. La mayoría queremos que Dios actúe antes de que pase la catástrofe, antes de que me diagnostiquen la enfermedad, antes de que se muera el ser querido, antes de que me corran, antes de que el cónyuge se vaya, antes de que los hijos se pierdan. Queremos que Dios actúe antes, pero Dios puede actuar después. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que si Dios actúa después no funcionó? ¿Será que si Dios actúa después de nada sirve? Ese es el alineamiento, el primer punto de alineamiento al que yo tengo que ajustarme. Si usted está perdiendo la fe, si usted está perdiendo la esperanza, si usted está perdiendo la certeza de que Dios lo va a hacer, necesita volver a alinearse. No importa si usted es arrojado al horno de fuego con 7 veces más la temperatura. Debemos volver, y si Jesús lo prometió, Él lo va a cumplir. Hubo otro hombre llamado Job, que él dijo después de tanto padecimiento: yo solamente sé que mi Redentor vive, y aún del polvo, que dice, Dios me levantará. Alineamiento a la fe. Hombres que nos enseñan cómo alinearnos. Este hombre, al decir esas palabras, es increíble, lleno de podredumbre, se estaba pudriendo en su cuerpo. Se rascaba con piedras porque no aguantaba. Había perdido su ganado, sus hijos, sus empresas, su respeto de sus amigos. Era un hombre en quiebra absoluta. Y él pudo alinearse a la fe en esas circunstancias y dijo: ¿sabes qué? Si Dios me mata, yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo Dios me levantará. Certeza. Diga conmigo: certeza. Es el primer punto de alineamiento. ¿Cuántos estamos dispuestos a alinearnos a la certeza? Que su amén sea un sí
o que su amén sea un no, dijo Jesús. Que tu sí sea un sí o que tu no sea un no. Tenemos que alinearnos. Sigamos un poquito más. La convicción de lo que no se ve. Algunos nos cansamos de tener convicción, mis hermanos, porque parecemos fanáticos y locos. Una persona conviccionada a lo que no se ve es un loco. ¿Está dispuesto a seguirse viendo como un loco, como un demente? A que los demás muevan la cabeza y digan: este cuate está loco. Está viendo que ya se acabó, está viendo que ya se murió y todavía cree que va a resucitar, y todavía cree que va a volver, y todavía cree que va a cambiar, y todavía cree que le va a venir a pedir perdón. La gente que se alinea a la fe, que le agrada a Dios, es gente que tiene convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve. Este es el reto. Alineamiento, convicción, gente conviccionada. ¿Cuántos consideran que necesitan volver a la convicción? Yo necesito volver a la convicción. Hay días que navego sin convicción y necesito volver a la convicción, porque esa es la gente que se alinea, esa es la fe que le agrada a Dios. Ok, esto fue la introducción, ahora sí vamos a predicar, ¿está bien? Vamos adelante. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. A Dios le encanta ponernos ejemplos de la Biblia de hombres y mujeres que demostraron que sí se puede lograr lo que Dios pide. Y Dios está pidiendo que lo agrademos a través de nuestra fe en estos tópicos que estamos hablando. Sigamos leyendo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ya no quiero meterme más en esos conceptos, pero quiero ir a las vidas de las personas, las cuales nos van a reflejar algunas cosas importantes. El primero que comienza en la lista como ejemplo de los antiguos y del cual tenemos que alinearnos como lo hizo este hombre, el cual está como ejemplo, es Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Diga conmigo, el alineamiento tiene que ver con saber ofrecer excelentes sacrificios. Esto es profundo. De hecho, lo que resta del mensaje tal vez me pueda quedar ahí. Pero Abel es el que enfatiza, o más bien encabeza la lista de las personas que alinearon su fe. Un ejemplo inmediato del que no alineó su fe, ¿quién fue? Su hermano. Alinear mi fe es que yo debo ser una persona que aprenda a ofrecer sacrificios excelentes a Dios. Y eso es una profundidad teológica en la Biblia, pero lo quiero poner de manera muy sencilla, muy práctica. Primeramente quiero enfatizarle que la fe que se alinea para agradar a Dios es una fe que nosotros, nuestra voluntad ofrece. Nadie tiene que estarlo obligando a ofrecer. Ándale, ve a la iglesia. Ándale, ponte a orar. Oh, ayuna. Lee la Biblia. Levanta tus manos. Apréndete un canto. Siquiera 2 lágrimas para que vea que sientes algo. El alineamiento de la fe que agrada a Dios es cuando el ser humano toma la iniciativa. Él ofrece. La Biblia habla de que tributemos alabanza a Dios. ¿Sabe qué significa tributar? Estás obligado a. ¿Cuántos saben que en México y en el mundo entero se pagan impuestos? ¿Saben qué línea está eso? En la ley. ¿Y sabe qué significa la ley? Estamos obligados. No hay otra. No, que no importa si creemos en la justicia o la injusticia. La ley dice tienes que pagar impuestos y punto, se acabó. La Biblia dice que la alabanza y la adoración es un tributo. Yo estoy obligado a darle a Dios alabanza y adoración, sacrificios. Y mire,
Yo a regañadientes le pago al gobierno mis impuestos y así como que, oh, y tengo hasta el 17 de cada mes y me voy hasta como por el 24, oh, porque me duele pagar. Es más, y si puedo meter gastos deducibles para que te pague menos, mejor. La fe es así. Yo no ofrezco, no nace en mí. ¿Sabe por qué a Dios no le agradó la ofrenda de Caín? Porque él no ofreció lo excelente. Ni siquiera tenía ganas de ofrecer. Él vivía para él. Lo bueno que él tenía lo quería disfrutar él. Y Abel no. Abel tenía en su corazón una fe que se alineaba para agradarle a Dios. Es decir, siempre estaba pensando en que él le daba lo mejor a Dios. Ofrecerle a Dios es estar pensando de qué manera yo le agrado más a Dios todos los días. Tener presente a Dios en mi mente, en mi corazón, en mis actividades, en mis decisiones, en mis contribuciones, en todo. Ahí está. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Yo necesito alinearme a esto, mis hermanos. Número uno, si soy de las personas que me obligan a tener fe, a tener una religión, a venir a la iglesia, a participar en un grupo, etcétera, etcétera. Si soy de esas personas, estoy desalineado. Diga conmigo, si me obligan, estoy desalineado. ¿Y sabe cómo se soluciona el desalineo? Alineándose. Saque de su corazón en este momento. Por lo menos en su corazón diga, vieja, ya no vas a tener que obligar. ¿Ah? Viejo, ya voy a ir por mi voluntad. Pastor, ya no tiene que estarme gritando ni diciéndome en el púlpito que venga a la iglesia. Ya voy a venir yo por mi propia cuenta. Ya no van a tener que decirme, levanta las manos y ora y canta y dobla la rodilla. Ya no. Ahora va a ser mi ofrecimiento. Yo voy a aprender. Ese es el alineamiento de la fe que le agrada a Dios. Ahí está escrito. Eso fue lo que hizo Abel. Abel se alineó, ofreció de su voluntad y algo excelente, lo mejor. Señor, te voy a dar lo mejor que yo tenga. Esto es otra parte importante. El ofrecimiento que habla de la voluntad, de la actitud para buscar a Dios. Muchos vivimos pensando que nosotros le hacemos un favor a Dios al venir a buscarlo. ¿Usted está de acuerdo conmigo que no le hacemos ningún favor a Dios? Nosotros nos hacemos el favor si nosotros lo buscamos de manera correcta, alineamiento. Sé que de repente ahorita se está empezando a sentir tenso el tema, pero así es la máquina que alinea. Un día nada más de curiosidad vaya donde alineen las llantas. Y va a ver lo duro que la llanta se esfuerza para que usted va a decir, no, vas a romper mi llanta, ya no le metas más fuerza. Alinearse a la fe tiene que ver con hablar cosas también profundas. ¿Está bien? Seguimos. Ahí está el señor Abel enseñándonos. Ahora, el versículo 5. Por la fe, Enoc, diga conmigo, Enoc. Fíjese qué pasa con este señor, Enoc. Fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado ¿a quién? Wow, otro punto de referencia para alineamiento de la fe. Y aquí solamente quiero, porque hay tanto que hablar también a esto. Yo sencillamente me debo de preguntar, tal cual soy en este momento, ¿estoy certero que le agrada a Dios exactamente cómo me peino de raya al lado, todo para atrás? ¿Le agrado a Dios cómo me maquillo? ¿Le agrado a Dios cómo le contesto a mi esposo? ¿Le agrado a Dios cómo trato a mi esposa? ¿Le agrado a Dios cómo trabajo en mi empresa? ¿Le agrado a Dios cómo vengo a buscarlo aquí en la congregación? ¿Le agrado a Dios cuando me baño o no me baño? O sea, agradar a Dios. ¿Qué es agradar a Dios? Pensar en todo. ¿Le agrado a Dios la manera en cómo pienso? La manera en cómo soy, a veces necio, a veces terco, a veces contento, a veces descontento. ¿Le agrado a Dios así como que soy de los que se quejan de todo y reclaman de todo?
Yo sé que no hay nadie aquí, pero por si acaso viniera alguien. ¿Ya? ¿Le agrado a Dios? Necesito preguntarle a Dios y preguntarme a mí, como David un día le dijo: examíname, oh Dios, en lo profundo de mi corazón. Eso es alineamiento. Enoc se alineó en la fe, agradándole a Dios en todo. Pregúntele a Dios: Señor, ¿te gusta a la hora que me levanto o quieres que me levante más temprano? ¿Te gusta cómo tiendo mi cama o le cambio la manera? ¿Te gusta cómo trato a mi familia o cambio de manera de ser? Todo lo que pueda usted imaginar y pensar que está en su entorno, necesitamos poner este filtro, este tópico que nos enseña Enoc, porque ese es un tópico de alineamiento en la fe para agradar a nuestro Dios. Chale, pastor, eso no me gusta. Pregúntele si la palabra chale le gusta a Dios o no. ¿Ah? Enoc nos enseña algo poderoso. Solo vivía para agradarlo a Él. Usted y yo, si queremos alinearnos en la fe con Dios y que Dios se agrade de nuestra fe, tengo que preguntarme: Señor, ¿te estoy agradando? Hazme un examen, evalúame. ¿Te agrado o no te agrado? Y tiene que ser valiente, porque Dios dice la verdad. Y seguro es que todos vamos a salir reprobados, pero no para que nos corra. Salimos reprobados porque es una manera de alentarnos a cambiar. Quiero que sepa que Dios nos reprueba no para mandarnos al infierno, nos reprueba para darnos cuenta lo que nos falta, porque Él quiere llevarnos al cielo. Jesús dijo: yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Voy pues a la casa, al cielo, a preparar una morada para que donde yo estoy, ustedes también estén. Por eso Dios necesita que nosotros alineemos nuestra fe en la forma en que Enoc alineó su fe. Cada vez que usted sienta que la regó, pregúntele a Dios: Señor, ¿te agradó la manera en cómo me puse al brinco? ¿Te agradó la forma en cómo le pegué? O al revés, ¿te agradó la manera en cómo me dejé? Tú dijiste que yo fuera manso y humilde y les dije: sí, péguenme, péguenme, péguenme. Pregúntele si también Dios quiere eso. Hay veces que Dios le decía a David: tranquilo, tú tranquilo, mía es la venganza. Y hay veces que Dios le decía: mira, patitas, ¿para qué te quiero? Para eso te puse como rey. Sal y golpea, sal y haz esto. Elías, ¿usted se acuerda qué hizo Elías? Era un hombre espiritual, ¿o no? Un señorón. ¿Y qué hizo Elías en el sacrificio con los 450 profetas de Baal? Les acarició el cabello, les hizo trencitas. Ay, muchachos, ¿qué hizo Elías? Los degolló. ¿Se puede usted imaginar un hombre de Dios con una espada de esas gigantescas que matan así como que apenas y toda la sangre chorreando? Y usted diría: ¿a poco eso le agrada a Dios? Es profundo esto. El punto es que Enoc nos enseña a alinear la fe en términos de preguntarme: ¿qué tanto le estoy agradando a Dios? Cada día, cada instante, cada segundo. Jesús lo hacía. ¿Sabe por qué Jesús lo hacía? Porque Jesús dijo: yo no hago nada por mí mismo. Todo lo que veo de mi Padre, eso hago. Y todo lo que oigo de mi Padre, ¿qué dice? Eso hago. Eso era agradar en la fe a Dios. Y Jesús vivió así, agradando al Padre de día y de noche. Los 30 y tantos años que vivió en la tierra, estuvo agradando tanto a sus padres terrenales como a su Padre celestial. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos vamos a alinearnos como Enoc? ¿Cuántos necesitamos ser alineados como Enoc? Si a usted le cuesta trabajo autoevaluarse y recibir la evaluación de Dios, busque a alguien de confianza y dígale: te doy chance, fírmele ahí un papel y dígale: a partir de hoy te doy chance que cuando veas que yo haga algo que no le agrade a Dios, inmediatamente tú me vas a decir. Eso funciona. Confía en alguien sólido en su vida, para que le diga si sí o si no la está regando. David tenía
a un profeta cercano, que cuando se metió con Betsabé, ¿quién fue el único que le fue a decir? En su carota, ¿ah? El profeta. ¿Y qué hizo David? David no se había dado cuenta, y si se dio cuenta se hizo el disimulado, ¿o no? David sabía que se había desalineado de la fe y hizo como que pues todos hacemos lo mismo, cualquiera se desalinea. Oh, pero Dios le puso una persona cerca y le dijo: oye David, te voy a platicar una historia. Y ya le platicó la historia. Y David, todavía bien confiado, contesta bien: no, pues sí, es malo eso. Y dice: pues ese eres tú. Y se le cayó el semblante. ¿Pero para qué? Para que David se convirtiera en el dulce cantor de Israel, para que David se alineara en la fe y pudiera venir Jesús, porque Jesús viene de la descendencia de David. Avancemos un poquito más. Ya nada más me quedan otros 2 o 3 puntos. Dice el 6, el centro de este mensaje: pero sin fe. Vamos a leerlo juntos. ¿Me acompaña? ¿Lo puede leer con convicción? ¿Lo puede leer conmigo como una decisión de fe y de decir: Señor, yo voy a agradarte y voy a alinear mi vida en la fe? Léalo conmigo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué importante. Si nosotros empezamos a intercalar el testimonio o el principio bíblico que hay detrás de cada hombre registrado en Hebreos 11, el cual no vamos a poder terminar en esta noche, pero lo invito que, así como usted escuchó ahorita, usted intercale los principios que están en Hebreos 11, y dice así el versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, si yo soy un hombre o una mujer que no me alineo en cuanto al ofrecimiento de los holocaustos excelentes como Abel, entonces mi fe no le está agradando a Dios. Si yo soy un hombre o una mujer que no vivo como Enoc, atento a cómo estoy viviendo y solamente vivo por vivir, y no me interesa la evaluación diaria de Dios, entonces mi fe no le está agradando a Dios, mi vida no le está agradando a Dios. Y qué importante, porque ese es el punto central. Ok, sigue el 7. Solamente voy a leer 2 o 3 más para concluir al final del capítulo. Dice: por la fe, Noé, diga conmigo, Noé, el tercer hombre, ¿verdad? Noé. Esto cobra una importancia grande, le voy a decir por qué. Porque los otros 2 hombres representan la historia de la humanidad antes del diluvio. Noé representa la vida de la humanidad después del diluvio. Y usted recordará un detalle del diluvio: ¿cuántos quedaron vivos cuando Dios hizo caer la lluvia durante 40 días y 40 noches? 8 personas nada más, y entre ellas, de tal manera que esto cobra una importancia de las más grandes. Ahora vamos a ver a este hombre, Noé, cómo alineó su vida para agradar a Dios por medio de su fe. Dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, diga conmigo, Dios advierte. ¿Sí sabía eso? Dios advierte. Y algunos somos como cuando manejamos coche. ¿Cuántos manejan un automóvil? ¿Cuántos saben que hay 3 colores en los semáforos? Uno verde, que todo mundo nos encanta que esté, ¿verdad? Y wow. Uno amarillo, que significa ¿qué? Advertencia. Y muchos ni siquiera sabíamos que el amarillo era advertencia. Y algunos sí lo sabemos, pero ¿qué cree? Como llevamos prisa, nos justificamos ante la advertencia y nos lo brincamos. ¿Cuántos se brincan los amarillos? Sí, todos nos lo brincamos. Cuando Dios advierte, un alineamiento de fe es cuando Dios te está advirtiendo. Es un honor que Dios te invierta, te advierta, perdón. Es un honor que Dios anuncie
De hecho, la Biblia tiene principios claros al respecto, que Él nunca le ocultaría a sus siervos lo que ha de hacer. Dios no esconde nada, porque la misma Biblia es el plan de Dios de redención, en donde nos revela todos los secretos, donde no hay nada oculto. Dios es un Dios que nos ayuda en esa área. Pero ve a este hombre Noé, el alineamiento que él tiene. Pero sin fe, dice, pero por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas de qué, que no se veían. Ahí está nuestro gran reto. ¿Cómo crees? Si eso nunca ha pasado. No, es puro cuento. Es para supersticiosos. Eso no. Ves mucha tele. Así hablamos y así respondemos los que no nos interesan los semáforos de color amarillo de parte de Dios. Porque como nunca lo hemos vivido, como nunca nos ha pasado, pensamos que no va a suceder. Pero vea esto. ¿Qué hizo Noé con la advertencia? Y ni siquiera había visto nada. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. La Biblia dice esto, mis amados hermanos, que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. No estamos hablando de estar titiriteando como cuando el frío, ¿no? Ay, Dios me va a matar, ay, no, Dios me va a castigar. No, estamos hablando de una convicción de fe. Estamos hablando de una persona que sabe que la palabra temor significa respetar a Dios, que la palabra temor significa amo tanto a Dios y agradezco tanto lo que ha hecho por mí, que tengo temor de Dios. Es como un freno electromagnético. Un freno electromagnético es un freno normal, pero multiplicado por 1000 veces la potencia. Los camiones, no sé cuántos se han subido a un camión, tienen frenos así de potencia, y cuando usted apenas si le pisa con el olor de su calcetín de 3 días de que no se lavó, se detiene el coche. A diferencia del Volkswagen, que usted y no se para, ¿verdad? Eso es el temor de Dios. Yo debo aprender a tener temor de Dios. El temor de Dios hoy se ha perdido, ¿sabe por qué? Porque como estamos en el siglo XXI y todo es moderno y todo es actual, que ya no podemos ni siquiera hablar de las sendas antiguas. Ay, eso de buscar a Dios de rodillas, eso es antiguo, eso es ya pasado. No, ¿sabía que alguien que dobla su rodilla para buscar a Dios simboliza también parte de su temor de Dios, de su reverencia a Dios? Si usted tiene tiempo que no dobla su rodilla a Dios, deberíamos de preguntarnos, en qué nivel está mi temor a Dios? ¿Cuántos saben que Dios, que representado por Jesús, es un rey? Y toda la historia humana, desde que se conocen los reyes, sí o no se le han dado pleitesía a los reyes. Atrevámonos a presentarnos delante de un rey en este momento. Todos los países gobernados por reyes, atrevámonos como extranjeros a presentarnos delante de un rey, y veréis, si no, nos matan o nos encuartelan o nos dan varazos. ¿Por qué? Porque al rey se le reverencia. ¿Sí o no es cierto? Nosotros ya buscamos a Dios muy ligeros, mis hermanos. Ya no hay reverencia, no hay temor de Dios. Dios sabe que estoy cansado. Dios sabe que no tengo ganas. No hay reverencia. Hemos perdido el temor de Dios. Y esto nos enseña que Noé pudo alinear su vida ante la advertencia de Dios por el temor de Dios. Necesitamos volver a tener temor de Dios. No estoy hablando de una falsa religión, no estoy hablando de una falsa humildad donde, hola pastor, buenos días, ¿cómo está? No. O que dejemos de decirle a Fer como le decimos, ¿verdad? Muchos decimos Fer. No se trata de eso, se trata de realmente, yo sé, cada uno sabemos si hay temor de Dios en nosotros o no. En lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que vemos, en lo que tocamos, en todo.
Ahí está Noé enseñándonos algún alineamiento. Miren, casi el 99% de la población mundial cristiana, escúchelo, el 99% de la población mundial de todas las culturas en el hemisferio, planeta Tierra, hemos perdido el principio que Noé nos enseña en Hebreos capítulo 11 para alinear nuestra fe. Hemos perdido el temor de Dios, hemos perdido el respeto a Dios, la reverencia a Dios. Y tiene muchos aspectos la reverencia y el temor, muchos, desde la forma en la que me visto, desde la forma en la que hablo, desde la forma en la que camino, desde la forma en la que veo, juzgo, desde la forma en la que como. Tiene tantos aspectos. Bien, ya casi se me acaba el tiempo, ¿ah? Pero no quiero dejar de decir esto último. Acompáñeme al final del capítulo. Antes del final, versículo 13. Versículo 13 antes del final. Estamos en Hebreos capítulo 11, versículo 13. ¿Cuántos todavía tienen ganas de alinear su fe para agradar a Dios? Amén. ¿Ha sido claro lo que Dios ha estado hablando para su vida? Si usted todavía no tiene claridad, lo invito, no sé si se esté grabando ahí en la página, ahí se va a quedar grabado, vuélvalo a escuchar y continúe usted extrayendo los principios de las otras personas que están en Hebreos capítulo 11. El versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¡Wow! Entonces, ¿para qué me alineo? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué chiste tiene? Si me voy a morir, no voy a ver nada. Esto es un reto para valientes. ¿Cuántos son valientes? Porque tal vez usted y yo nos pase como estos héroes de la fe. ¿Qué dice que pasó con estos señores? Que se murieron sin ver el resultado de su alineamiento. Este es otro reto. En el mundo se dice: haz el bien sin mirar a quién. No, pastor, eso ya pasó, o sea, eso ya pasó. ¿Cómo crees que voy a hacer el bien si yo no sé para quién? No, ya de tonto no tengo un pelo, ¿verdad? Pero así está diciendo la Biblia. Estos señores se alinearon y mire lo que les resultó. No recibieron lo prometido, sino mirándolo de lejos. Diga conmigo, mirándolo de lejos. Esto es para valientes, mis amados. No crea que después de este mensaje y usted tome una decisión al final, ahorita que vamos a orar, ya Dios mañana va a tocar la puerta de su casa con un paquetote llamado promesas y le va a decir: aquí está, mijo, todas las soluciones que estabas queriendo. Aquí está tu marido, tu esposa, la lana que debes, el coche que querías, la casa, la salud. No crea que va a pasar eso, porque la fe se alinea no para recibir nada más eso. Tal vez usted se muera y yo también, y usted diga: en balde haber escuchado esa predicación de ese señor, en balde haberme hecho una oración y una promesa de alinear mi fe. ¿Para qué me alineo? ¿Para qué me porto bien si a los que se portan mal les va bien? ¿Ha escuchado esa frase? ¿Para qué no transo si no avanzo? Mejor avanzo y transo. Pero aquí está clara la palabra: sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Fe alineada. Y mire con humor, Dios inspiró al escritor de Hebreos. ¿Cómo dice la siguiente palabra? Aquí en mi Biblia me dice: y ¿qué dice? Saludándolo. Qué chistosa palabra para tener buen humor. Es como decir: ya sé que no se va a componer nada, y la promesa, y tener buen humor en el sentido de: estoy consciente que aunque yo alinee mi vida, puedo ser como los 3 jóvenes que el rey arrojó al horno. ¿Y qué tiene? ¿Y qué importa? Si Dios nos contesta, gloria a Dios, y si no nos contesta, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el llamado es que yo alinee mi vida. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Diga conmigo, el llamado es para yo agradar a Dios. ¿Está consciente de eso? Dios no le está prometiendo nada
Sin embargo, ahí está la promesa de que van a cambiar las cosas. Termino ese versículo para ir al final. Saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vamos al final del capítulo para terminar. Ahora sí, emociónese conmigo, ¿de acuerdo? Ya pasó el regaño. Diga conmigo, ay, gracias a Dios. Emociónese conmigo porque ahora quiero terminar con 2 o 3 versículos para que usted se aliente a alinear su fe de tal manera que agrademos a Dios y vea lo que va a pasar. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Yo también digo eso. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, contando de Barak, contando de Sansón, contando de Jefte, contando de David, contando de Samuel, contando de Pedro, contando de Oscar, contando de Magali, contando de, diga su nombre, amén. El tiempo nos faltaría, porque miren los que se alinean en su fe para agradar a Dios, lo que sucede en el ambiente espiritual y en el ambiente natural. ¿Qué dice que pasa? Dice que estos señores, por la fe alineada, ¿qué va a pasar? Van a conquistar reinos. ¿Qué más van a hacer? Van a hacer justicia. ¿Qué más? Van a alcanzar promesas. ¿Qué más? Van a tapar bocas de leones. ¿Qué más? Van a apagar fuegos impetuosos. ¿Qué más? Van a evitar filo de espadas. Van a sacar fuerzas de debilidad y ellos se van a hacer fuertes en las batallas. ¿No cree que es maravilloso? Quiero pedirle que se ponga en pie, por favor. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. En otras palabras, pareciera no tener sentido alinear nuestra fe en los términos como dice Hebreos 11, si al final no solamente no va a cambiar la situación de mi vida, sino que hasta puede empeorar. Pero una cosa sí es segura, que Dios siempre va a darnos la victoria. Y Dios siempre, si usted le agrada, si yo le agrado, Él se va a deleitar en el cielo. Termino el capítulo con el 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, la cual es alineada, no recibieron lo prometido. Pero vea el por qué este mensaje hoy y para nosotros en lo particular. Dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Para qué? Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hay un propósito más grande que la respuesta a nuestros problemas. Si yo me alineo, escuche esto, y con esto quiero terminar para tener un tiempo para dejar que Dios nos ministre y realmente querramos alinear nuestra fe como lo hicieron los hombres que están escritos en Hebreos 11. Lo que el último versículo dice del capítulo es esto: que esos hombres entregaron su vida a alinearse con Dios como a Dios le agradaba, porque tenían por el testimonio del Espíritu de Dios en ellos que lo que ellos estaban haciendo iba a trascender generacionalmente. Y esto, ¿sabe qué significa? La muerte del egoísmo. Usted y yo no estamos vivos para estar bien usted y yo. Eso se llama egoísmo. Querer estar bien yo se llama egoísmo. Alinear mi vida en mi fe a la manera como Dios lo enseña en el capítulo 11 de Hebreos significa: estoy entendiendo que aunque yo no reciba ningún beneficio presente,
estoy contribuyendo para que la generación, mis generaciones, mis hijos, los hijos de mis hijos y la generación donde ellos van a vivir, van a poder ser perfeccionados y conocer a un Dios vivo y real? ¿Le es suficiente para poder tener un motivo para alinear su fe de tal manera que le agrade a Dios? Cierre sus ojos un momento. Dejemos que Dios, a través de su presencia en el Espíritu, nos lleve a un momento como a Jefte, como a Gedeón, como a Abel, como a Enoc, como a Abraham. Esta noche es decisiva para muchos, mis amados hermanos. Tal vez estamos desalineados, pero por medio de adorar a Dios vamos a poder escuchar un lenguaje espiritual distinto al humano. Adoremos un momento a Dios. Hoy me rindo, mis brazos abro a ti, eres mi Salvador.